Bienvenidos hermanos, les habla nuevamente su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Seguimos con nuestra serie Héroes del Reino y hoy nos corresponde otro héroe que dice Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón. Seguimos con nuestro próximo héroe que es Sansón. Y de Sansón conocemos mucho, ¿no? Hemos conocido su historia, hemos escuchado su historia, todos conocen la historia de Sansón y Dalila, la historia de su cabello, de este héroe que muy fuerte, muy poderoso, por decirlo así, ungido por el Señor, pero débil en su inmoralidad, en su carácter. Tambaleó mucho. Es un hombre que era un Don Juan, un mujeriego, un hombre que se ve que la inmoralidad sexual, la lujuria lo gobierna mucho, sus pasiones, es muy gobernado por sus pasiones. Pero vemos también cuando es gobernado por el Espíritu Santo como es un hombre de Dios. Inclusive acá en Hebreos vemos que es un héroe de la fe, es un héroe de Dios, es un héroe del reino. Y vemos que la escritura nos lo muestra como un héroe a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus fallas y a pesar de lo que él vivió. Por eso titulé Sansón murió como un héroe. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que sus pecados, lo que nos muestra la Biblia, su forma de dejarse llevar muchas veces por las pasiones, por estar con mujeres que no eran del pueblo, en fin, por su desobediencia a los padres, su desobediencia a Dios. Dios cumple sus propósitos y a pesar de todo lo que le pasó. Y a pesar de lo que conocemos de él, él murió como un héroe. Y a pesar de lo que él hizo, o lo que vivió, o todos sus pecados, errores, él muere como un héroe de la fe, él muere como un héroe del reino. Entonces, ese es nuestro querido Sansón. La historia la encontramos en Jueces también, y esa está desde el capítulo 13 al 16. Lo mismo, comienza la misma historia. El pueblo de Dios hace lo malo ante los ojos del Señor, vuelven, se apartan y el Señor levanta un juez y un libertador. Y tenemos la historia de Sansón. Si quieren pueden meditar los capítulos anteriores. Yo voy a tocar más desde el 16 hacia el final, hacia la muerte ya de Sansón. Y pueden meditar en los otros capítulos para que miren la historia de Sansón. Y este es nuestro querido Sansón. Muere como un héroe. En primer lugar, quiero que miremos que Sansón murió como un héroe a pesar de su caída. Y es curioso ver a Sansón cómo va decayendo. Entonces, en primer lugar, él es un nazareo, entonces tiene los votos y él comienza a romper todos sus votos. Y el último es el del cabello largo. No es que por el cabello largo tuviera como la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, sino más bien ya era su último voto de nazareo, que era consagrado a Dios y ahí ya rompe el último voto. Y vemos que en las anteriores, cuando se junta con muerto, Dios todavía está con él. Y en esta ya Dios ya no está con él, pero es porque ya desechó el último voto. Entonces, desde ahí quiero comenzar a tocar el tema, o sea, ya cuando el Señor lo deja y ya cuando él muere. Y si quieren pueden leer, como les digo, el anterior texto para que meditemos en la historia de Sansón, que creo que muchos nos identificamos en esta historia de Sansón. Entonces quiero que leamos 16, Jueces 16, desde el versículo 18, para meternos un poquito en el contexto. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales filisteos diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7
que dejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo Sansón, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de este sueño, se dijo, esta vez saldré como a las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se ha apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Aquí tenemos a Sansón. Noten, me llama la atención, y esta es la caída de Sansón ya definitiva. Él ha cometido tantos errores y aquí ya la definitiva. Por eso le coloqué que a pesar de su caída, él va a ser un héroe del reino. Entonces miremos qué le pasó a Sansón. Sansón entrega su corazón a Dalila. Porque el versículo 17 dice, le descubrió pues todo su corazón. Ahí le contó que le pasara, que si le pasara navaja por su cabeza. Lo que me llama la atención es que pareciera que las dos anteriores ya como que ella sabía que la habían barrado, por así decirlo. Entonces vemos que ya le queda una. Y él le cuenta solamente esa, no le cuenta las otras que eran otros votos de contaminarse con muerto. Sí, porque ya las había como rotos, por así decirlo. No sé si eso quiera mostrarnos ahí, pero él solamente le dice esta. Y vemos que él descubre su corazón. A una mujer filistea, a una mujer de los enemigos del pueblo. Y aquí vemos a Sansón que entregó su corazón. Y aquí ya perdió. ¿Por qué? Porque solo debemos entregar nuestro corazón a Dios. Todo nuestro corazón debe amar al Señor. Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero aquí vemos que Sansón entregó su corazón a Dalila con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. Era un ídolo ya. Y este es el querido Sansón que tenemos, que su ídolo es la inmoralidad sexual, la lujuria. Y eso es lo que él lo derrumba. Y vemos que él descubre todo eso. Y noten lo que ya dice el versículo 20. Y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras. Una autoconfianza, una confianza en sí mismo muy peligrosa que nos puede pasar, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado porque Sansón entrega su corazón, se confía en sí mismo. Esta vez saldré. Aquí me encanta la palabra del Señor, porque Sansón es un héroe del reino, pero el Señor nunca deja, o sea, no oculta las cosas, al contrario, nos muestra los pecados de este hombre, para que aprendamos, para que tengamos cuidado. Y si ustedes miran el texto, Sansón, cuando estaba cerca del Señor, era mucho, acababa con todo. Estaba lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Dios. Pero el texto dice que él fue a Gaza, o sea, comenzó a apartarse del Señor, comenzó a ir al mundo. Cuando nuestro corazón comienza a ir al mundo, cuando nosotros comenzamos a apartarnos del Señor, ya no vamos a ser hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, no. Y nos comenzamos a engañar. Esta vez saldré como las demás. Sí, yo sé que el Señor tiene misericordia muchas veces, pero aún tenemos que ir hasta aquí. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos van a alcanzar. Y hay consecuencias siempre de los pecados. Y aquí vemos las consecuencias de los pecados de Sansón. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Noten todo lo que está viviendo. Y yo pensaba en la escena, o sea, se durmió, lo peluquearon y no se dio ni cuenta. O sea, esto es como el borracho cuando lo trasquilan. O sea, hasta qué punto estaba tan dormido. Y no estaba solamente dormido físicamente, espiritualmente estaba dormido. Porque ya estaba entregado a sus placeres, estaba entregado a su lujuria. Inclusive lo peluquean y no se da ni cuenta. Se va al Señor y no se dio ni cuenta. Se va al Espíritu Santo y ya. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado eso que ya ni el Señor está apoyándole y no nos damos ni cuenta? ¿Cuántas veces no estamos así dormidos y deleitando de nuestros pecados casi como muertos ya? Y él no sabía que el Señor se había apartado, y los filisteos sobre ti. Y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y ataron con cadenas y lo pusieron en la cárcel. Esclavo. Un libertador, esclavo. Y
le sacaron los ojos y fue esclavizado y lo llevaron prácticamente, cuando dicen moler en la cárcel, es lo que hacían como los burros, los asnos, creo, si no estoy mal, son esos molinos antiguos. No sé más o menos cómo sea, pero era casi un trabajo de un animal, para que me entiendan la idea. O sea, lo llevaron, o sea, sus pecados, la consecuencia de los pecados los llevó al piso. Pero acuérdense que yo coloqué en el primer punto que a pesar de su caída, Sansón murió como un héroe. ¿Por qué? Porque el texto 22 dice, el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Sansón no podía ver, pero su cabello estaba creciendo. Tal vez se tocaba, tal vez el sudor se tocaba y su cabello estaba creciendo. ¿Sabe de qué me habla eso? De la gracia del Señor. De que el Señor no lo había abandonado todavía, o sea, no lo había dejado para siempre. Tal vez en este momento se apartó porque ya era consecuencia de sus pecados, ya sabía que había roto sus votos. Pero aún vemos la gracia del Señor. Y la gracia del Señor siempre está sobre nosotros, a pesar de nuestras caídas, hermanos. A pesar del Señor, siempre está ahí. Y Él quiere que vayamos a la cruz, que vayamos al trono de la gracia, porque su gracia es suficiente para perdonarnos, para levantarnos nuevamente. El Señor es de segundas oportunidades. ¿Cuántos nos hemos hundido en la lujuria, en la lascivia, en la pornografía? Y Dios quiere levantarnos de ahí. ¿Por qué? Es curioso que le sacan los ojos. Si ustedes miran, el pueblo comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero también comenzaron a hacer lo que a ellos bien les parecía a sus ojos, a lo que a ellos les gustaba, a lo que le parece a este mundo, a lo que le agrada al ojo de este mundo. Y aquí vemos que Sansón le crece nuevamente el cabello. Vemos la gracia del Señor. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a levantar. Tienes que arrepentirte, confiar en el Señor, pedirle perdón por tus pecados. La Biblia dice que si confesamos sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque a pesar de nuestras caídas, su gracia es mayor. Y somos hijos de Dios, Él nos va a levantar para que seamos esos héroes que quiere que sea. Hay consecuencias del pecado, sí, pero Él nos va a levantar para que seamos esos héroes que Él quiere. Y debemos hacer morir pues lo terrenal. O matamos la lujuria o nos mata a nosotros, hermanos. O matamos la lascivia o nos lleva a la cárcel o nos esclaviza. Señor, que seamos llenos del Espíritu Santo como Sansón. Vea, Sansón era poderoso, me encanta que Sansón verlo lleno del Espíritu Santo. Pero qué terrible cuando está lleno de su lascivia, cuando está lleno de su lujuria. Va para el piso, desobedece a Dios, es rebelde, pero cuando está lleno del Espíritu Santo, el Señor lo utiliza, está en comunión con el Señor. Eso es un hombre poderoso, es un héroe. O sea, es un juez, un conquistador, es un libertador. Él sabe a qué lo llamó. Y necesitamos ser hombres llenos del Espíritu, estar ungidos por el Espíritu Santo. Y eso es comunión con el Señor, comunión con la palabra, hermanos. Porque si no tenemos comunión con el Señor y con la palabra, estamos llenos de lascivia. O estamos alimentando la carne o estamos alimentando el Espíritu. Por eso debemos hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Y aquí vemos que Sansón, a pesar de su caída, tiene la gracia de Dios. Dios no lo ha abandonado. Dios no lo ha dejado. Dios no te ha dejado, hermano. Solamente arrepiéntete de tus pecados, de tu inmoralidad, de tus ídolos. Tumba tus ídolos. Adora al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Él murió por ti y te salvó. Que Él quiere que seas un héroe. En segundo lugar, vamos a ver que Sansón murió como un héroe a pesar de su humillación. Noten que lo llevaron a la cárcel, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler como un animal, como les he dicho, o a hacer trabajo en animales. Pero después de eso dice el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El mundo adora lo suyo, hermano. El mundo adora sus ídolos y dicen que sus ídolos salvó. Pero nosotros adoramos a Cristo que nos salvó. Esa es la ceguera de este mundo. Siguen a sus dioses. Siguen a Satanás. Siguen la concupiscencia de este mundo. Y el versículo 24. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo. Y al destruirlo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Claro, Sansón era un conquistador, era un libertador. Y noten lo que hacía cuando estaba lleno del Espíritu Santo, con una quijada matado como a 1000 hombres, imagínense.
nosotros no podemos ni con uno. Y él era un guerrero, o sea, hacía lo que Dios le mandaba, era poderoso, porque el Espíritu Santo estaba con él, porque el Señor estaba con él. Pero cuando no estaba lleno del Espíritu, era un pobre inútil. Este era Sansón. Y aquí lo tenían esclavizado, y el pueblo se alegraba y decían, gracias a nuestro Dios, a su ídolo, supuestamente se los había entregado, pero no, todo fue consecuencia de sus pecados, todo fue propósito de Dios. Dios, aún a pesar de sus pecados, Dios va a llevar a cabo su propósito. Por voluntad, por su providencia, en ese sentido podemos ver que va allá, y allá Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Entonces no es su Dios, es el Dios soberano, que gobierna todas las cosas, aunque ellos piensen que es su Dios. No, es Dios ya no todo en control, a pesar de los pecados de Sansón, Dios va a llevar en control todo. Dice, y aconteció que se sintieron alegría en su corazón. Dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete de ellos y lo pusieron entre las columnas. Se sintieron alegres, me imagino que estaban borrachos, estaban contentos, porque esa es la idolatría, siempre lleva a la inmoralidad, a la borrachera y a la lujuria. Siempre están unidos en toda la Biblia, lo podemos ver. Entonces se llenaron de alegría. Traigan a Sansón, ya nos burlamos de él. Y dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Vea la humillación de Sansón, se divirtieron con él. Por causa de sus pecados, él fue el payaso de ellos. Y eso es lo que Satanás muchas veces quiere con nosotros, que seamos su verdugo, que seamos su payaso, el hazme reír. Y lo humillaron. Y muchas veces el pecado, Satanás quiere vernos humillados, no quiere que seamos héroes, no quiere que seamos conquistadores, ni esos libertadores. Al contrario, se burla. A veces somos su payaso, y es por causa de nuestros pecados, ¿sí ven? Y los demonios quieren siempre reírsenos, ellos nos acusan, no es que muy cristiano, no es que muy devoto, no es que amaba mucho al Señor, y comienzan a burlarlos, y eso es lo que ellos quieren, tenernos en el piso, tenernos esclavos, como un animal. Yo miraba ahorita esto y se me cruzaban como las emociones, me daba rabia, porque un hombre lleno del Espíritu Santo puede llegar a ser esclavo de Satanás nuevamente. Fue el vituperio, pero pensaba en esto, es un tipo de Cristo, aquel que fue humillado por mí, aquel que fue el hazme reír de todos, pero llevando nuestros pecados. Aquí Sansón es por causa de sus pecados, pero a Cristo fue llevando mis pecados. ¿Para qué? Para que yo no sea humillado, para que yo no sea el hazme reír de mis enemigos, para que yo no sea el hazme reír de los demonios. Los demonios y Satanás quieren tenernos ahí esclavizados, quieren tenernos ahí humillados, reírse, burlarnos, el bufón. Y eso es lo que quiere Satanás, que te estés masturbando, que estés viendo pornografía, que le des rienda suelta a tu lujuria, que le des rienda suelta a tu fornicación, a tu adulterio. ¿Para qué? Para después decirte, y no es que muy cristiano, y se divierte, él se divierte viéndonos como esclavos. Él se divierte viéndonos así. Y qué terrible. Pero Cristo murió. A Cristo se le burlaron, a Cristo lo despreciaron, a Cristo lo humillaron, pero llevando nuestros pecados, por llevar nuestros pecados. Y a pesar de esto, Sansón, a pesar de la humillación, eres un héroe. Y Cristo fue humillado para que nosotros seamos héroes, para que trabajemos en su reino, para que no estemos ahí el hazme reír. No seas el monoguillo de los demonios, no seas el hazme reír de tu pecado, ni el Satanás. Y llamó a Sansón de la casa y le sirvió de juguete. Vea, esta palabra ay, hermano, me daba rabia. Fue el juguete de ellos. Cuando fue su libertador, cuando era un juguete de ellos. Ustedes saben qué es lo que jueguen con uno, que se burlen, que lo pisoteen. Pero lo mismo hicieron con Cristo. Pero Cristo lo hizo por amor a nosotros, para salvarnos. Pero aquí Sansón está siendo el juguete de ellos por causa de sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros no somos el juguete de este mundo? El juguete de Satanás, el juguete de los demonios.
por causa de nuestros pecados. Eso es lo que ellos quieren, que jugar con nosotros, que alimentemos la carne y jugar con nosotros, mientras que el Espíritu Santo quiere venir a nosotros, llenarnos, ungirnos, para que enseñemos, para que prediquemos, para que discipulemos, para que amemos al Señor, para que seamos valientes. Es por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios. Ese era Sansón, poderoso. Y eso nos falta muchas veces, mis hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, para tener predicaciones ungidas, para tener enseñanzas ungidas, para tener carácter diferente. En Efesios habla de que no os embriaguéis con vino, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres no están embriagados de vino, de lujuria, de lascivia, de pornografía, de masturbación? El Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, porque un hombre lleno del Espíritu Santo es poderoso en las manos del Señor. Un hombre lleno de la palabra de Dios es poderoso. Necesitamos más del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ser ungidos por el Espíritu Santo. Jonathan Edwards decía que un hombre santo era poderoso en las manos del Señor. Con eso el Señor hace maravillas, porque el Señor quiere hombres que tengamos comunión con Él, que seamos ungidos y Dios nos va a utilizar. Él quiere utilizarnos. Él no quiere que seamos el bufón de los demonios, ni de Satanás, ni que seamos esclavos de la pornografía. A eso vino, a liberarnos. Por eso Él fue menospreciado, por eso fue humillado, por eso fue el hazmerreír, por eso fue el juguete de los fariseos, de los que lo mataron. ¿Para qué? Para morir por nosotros, para que no seamos esclavos. ¿Por qué nos esclavizamos otra vez? ¿Por qué le damos rienda suelta a nuestras pasiones? En vez de ser controlados y llenos por el Espíritu Santo, ser gobernados por el Espíritu Santo, no estar embriagados por nuestro placer. Ese fue el problema de Sansón, y ese es el problema de muchos de nosotros. Qué hermoso será que el Señor nos llene del Espíritu Santo y ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque eso es diferente. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo hace la voluntad del Señor. Y un hombre lleno o embriagado por la lujuria hace destrozos. Mira, un hombre embriagado siempre causa mucho daño. Literalmente. O sea, el borracho, el que llega y golpea a todo el mundo, hace daño. Golpea a su esposa, golpea a sus hijos. Y un hombre embriagado por la lujuria, lo mismo. Un hombre embriagado por la lascivia, lo mismo. Un hombre embriagado por pornografía, por idolatría, hace lo mismo. Destruye, hace daño. Pero un hombre lleno por el Espíritu Santo es como Cristo. Es humilde, es manso. Su carácter es diferente. Vive para el Señor, ama al Señor. No que sea perfecto, porque sabemos que no, pero es un hombre que está consagrado al Señor. Es un nazareo. Mis votos son para el Señor, yo vivo para el Señor. Ama a su esposa, ama a sus hijos. No se le va a entregar a una Dalila porque le va a sacar los ojos. Si te entregas a una Dalila, te va a sacar los ojos, tarde que temprano. En tercer lugar, Sansón murió como un héroe a pesar de su sacrificio. Y digo, a pesar de su sacrificio, porque el texto 28... Bueno, voy a leer de 26 rápidamente. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acérqueme y hazme prepara las columnas sobre las cuales descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había todo como 3.000 hombres y mujeres, y estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, todos burlándose. O sea, eso era el espectáculo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Jehová, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre la una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó sobre la casa de los principales y todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Este Sansón lo sacaron. Él dice que lo apoyen en las columnas del templo. Y dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Y dije, a pesar de sus sacrificios, porque muchos han dicho que Sansón se suicidó. Y siempre que vemos un sacrificio, pareciera que fuera algo, o sea, una derrota. No es una derrota, y eso es lo que vamos a ver. Tampoco es un suicidio. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de esto, una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Vean el error de Sansón.
Está clamando por sus ojos, pensando que es por sus ojos. Y acuérdese que antes el pueblo tomaron ante los ojos de Jehová, hicieron lo que era agradable a sus ojos. O sea, el problema eran los ojos. Y él está tomando venganza por sus ojos. Pero es un hombre imperfecto. Y acuérdese que es un tipo de Cristo, un libertador, un juez. Entonces, ¿el qué va a hacer? Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Va a clamar al Señor. Sansón es un héroe. Recordemos que está la gracia del Señor. Y va a clamar al Señor. Acuérdate ahora de mí. Está recordando su llamado. Y va a hacer un sacrificio. Va a morir. Pero no es un suicidio. Él va a entregar su vida voluntariamente porque es un tipo de Cristo. Así como Cristo fue a la cruz por nosotros, Él va a morir como un libertador, como un conquistador y como un héroe. Así es que muere Sansón. Clama al Señor que se acuerde. Clama al Señor, hermano, que se acuerde de ti. Él no te ha dejado, no te ha abandonado. No te hundas en tus pecados. Pídele perdón, arrepiéntate. Vuelve al Señor. Que Él se acuerda de ti. Que Él sabe con lo que estás luchando. Él te va a fortalecer. Pero no para tus propios ojos, para tus propios beneficios, no. Para ser como Cristo, para cumplir ese llamado. Y aquí vemos a un hombre que va a entregar su vida y es un tipo de Cristo. Así como Cristo a la hora de morir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se está encomendando al Señor. Porque Él va a sacrificar, Él va voluntariamente, va a morir. Asió luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha y una y sobre su mano izquierda la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Un héroe. Murió como los valientes. Murió como un hombre. Murió como un sacrificio. Murió como Cristo. Murió dando su vida hasta el último momento. A pesar de todos sus pecados, a pesar de su caída, a pesar de su humillación, a pesar de su sacrificio, a pesar de que muchos decían que Cristo murió, que fue la peor derrota. No, fue la mayor victoria. Y aquí Sansón muere como un valiente, muere como un héroe, como decimos, muere con las botas puestas. Así deberíamos morir nosotros, como los valientes, predicando a Cristo hasta el último momento, hermano. Dios da segundas oportunidades, hermano. No te quedes en tus pecados. Y vale la pena morir por Cristo, porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo entregó su vida voluntariamente. Y aquí yo veo a un hombre muriendo voluntariamente, entregando su vida hasta el último momento. Y Dios está con él a pesar de sus pecados. Yo pienso que para tu Sansón hubiera hecho más, por causa de sus pecados no pudo hacer más, pienso. Pero aquí está haciendo, y aquí hizo más. Entonces entregó toda su fuerza y cayó sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado en su vida. Recuerde, Sansón estaba ungido y cogía una quijada de un asno y mató 1000. O sea, aquí hizo más de lo que ha hecho en toda su vida. Y lo mismo que Cristo. Cristo hizo más en la cruz del Calvario que lo que ha hecho en toda su vida. Cristo echaba fuera a los demonios, Cristo sanaba a los enfermos, perdonaba los pecados, pero en la cruz del Calvario fue una conquista, fue la mayor victoria. Venció a Satanás, venció el pecado, justificó, satisfizo la justicia de Dios, venció la muerte, venció el pecado. Y aquí vemos a un hombre que está destruyendo todo. Es un hombre que está muriendo voluntariamente. Lo mismo que Cristo entregó su vida hasta la muerte, como dice Filipenses 2:7, sino que se despojó, 2:7, sí, que sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque el nombre de Jesús, el nombre de toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí tenemos un tipo de Cristo, un hombre que ofrece su vida voluntariamente. Por eso Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después dijo, consumado es. Cristo hizo más en la cruz del Calvario que lo que ha hecho en su vida de ministerio. Y lo mismo hizo Sansón en su ministerio. Hizo poquito, hizo más en su muerte. Lo mismo Cristo. Venció a Satanás, venció a los principados, a las potestades. Fue la mayor victoria y conquista. Venció el pecado.
venció a la muerte, resucitó. Por eso Cristo dice, consumado es, todo se ha cumplido, todo se ha hecho. Hizo más al morir Cristo, y hizo más Sansón al morir que lo que han hecho en su vida. Mis hermanos, Sansón murió como un héroe a pesar de todo a pesar de su caída, a pesar de su humillación, a pesar de su sacrificio. Y decía sacrificio porque muchos piensan que es una derrota, no, fue la mayor victoria. La mayor victoria fue de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquí vemos que hicieron más. Y noten que habla de principales. Cristo venció a los principales, las potestades. Anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Como dice Colosenses 2. Hermanos, esto es un desafío para nosotros. Eso es un desafío para que vivamos como Cristo. Y dice, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y la tomaron y le llevaron y le sepultaron a Tesora y Estaol y el sepulcro de su padre Manoah y él juzgó a Israel por 20 años. Yo pienso que Sansón, de pronto, como les decía, de pronto Sansón hubiera hecho más. Pero aquí fue la historia de Sansón, murió como un héroe. Hermanos, que podamos morir como héroes, predicando, enseñando, dando nuestra vida por Cristo. Lo mínimo que podemos hacer, porque Él ya murió por nosotros. Y necesitamos héroes del reino. Mis hermanos, a pesar de lo que nos haya pasado, a pesar de nuestros pecados, el Señor siempre estará con nosotros. A pesar de nuestras caídas, la gracia de Dios siempre estará para levantarnos, para perdonarnos. A pesar de nuestra humillación, de hasta donde nos haya llevado Satanás, hasta donde hemos tocado fondo. Sansón tocó fondo, hermanos. Pero la gracia estaba con él, porque él clamó al Señor. Y a pesar de su sacrificio, que muchos piensan que era suicidio, no es un suicidio, él entregó voluntariamente su vida. Es una victoria, como la victoria de Cristo en la cruz. Él hizo más en la cruz del Calvario. Y esa es la victoria, una conquista y una liberación que trajo Sansón. Hermanos, Dios nos llama a ser héroes del reino, como Sansón. Que enseñemos, que prediquemos la cruz de Cristo, porque ahí está la conquista, ahí está la liberación, ahí está la sanación, ahí está el perdón de pecado, la justificación. Todo, hermanos. Salvación, vida eterna, perdón de pecados, liberación del pecado. Me quedo corto, hermanos, pero ese Sansón murió como un héroe. Hermano, muere como un hombre, como un héroe del reino de Dios. Que podamos morir así, predicando al Señor, predicando a Cristo, predicando la cruz del Calvario. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando alimentamos más la carne, Señor, que nuestro espíritu. Perdónanos cuando tenemos más comunión con las tinieblas que contigo, Señor. Perdónanos porque no te amamos muchas veces de todo corazón, con toda nuestra mente. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser los héroes que te amen con todo el corazón, con toda el alma, Señor, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, Señor. Porque la fuerza es tuya, Señor. Tú nos das la fuerza, la vida, el aliento, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no buscarte? Te necesitamos, Señor. Perdónanos por la inmoralidad, por la lascivia, por la lujuria. Perdónanos por ver a las mujeres como objetos, Señor. Con esos ojos de lujuria, perdónanos, Señor. Perdónanos por desear mujeres, por cometer adulterio, por no valorar a nuestra esposa, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, ungidos, Señor. Ser hombres ungidos, hombres llenos de ti, de tu palabra, Señor. No embriagados de placer ni de lujuria. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos hablar cada día de ti, Señor, de tu cruz, de tu victoria en la cruz, de tu conquista en la cruz, Señor, sobre el pecado, sobre la justicia, sobre Satanás, sobre los demonios, Señor. Todo fue cumplido en la cruz del Calvario, Señor. La justicia fue satisfecha. Las demandas de Dios fueron satisfechas, Señor. Por eso podemos ser salvos. Y todo aquel que crea en ti será salvo, Señor. Ayúdanos a predicar ese glorioso evangelio y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Para glorificar tu nombre, Dios. Como eres del reino, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.